necesitas técnicos de mantenimiento y programación un poquitín más adiestrados. Un poquito de formación es otro tema que tiene costes, ¿no? Los nuevos equipamientos siempre suponen algo de formación. Evidentemente habría que saber algo del ordenador, cómo se cambia una tarjeta, entender qué es un bus, qué es lo que os explicamos en clase cuando explicamos un autómata programable, en teoría de en sistemas automáticos. Hay que saber algo, ¿no? Más o menos, aunque sea una clase. Evidentemente ya no hay que saber lo que es un relé, hay que saber lo que es un ordenador. Pero, por ejemplo, pero no mucho, mira, si programar es igual que antes. Tú antes cuando programabas en contactos, ¿qué hacías? Cogías un papel y pintabas aquí puertas, así, y dices lo mismo, vas a hacer lo mismo. Eso es una ventaja. No tiene que aprender un nuevo lenguaje, que es lo más difícil. ¿Me explico? A lo mejor aprender a mantener un equipo es fácil, pero decirle, tienes que aprender un nuevo idioma a un informático, a una persona que está... Dice, no, ni de coño. Dice, no, va a hablar tu idioma, lo que pasa es que, oye, tienes que aprender cómo se enciende. Pues no tenía interruptor de encendido el autómata programable. ¿Por qué? Porque un ordenador que es para control va a estar encendido por definición. Por lo tanto, no se apaga. La primera cosa. 24 horas al día, 7 días a la semana. O 6. Hoy en día. ¿Vale? No se apaga. Y el fin de semana lo dejo encendido. Eso ya es lo primero. Que distinga un computador de tal. Bueno, entonces, evidentemente, costes y formación. Pues sí, la tecnología suele suponer un poquito de coste, pero también razones y dice, no, pero si tus técnicos con una clase de 10 horas llega. 10 horas, nada. No hay que, dice, programación, 100.000 horas, dice, olvídate. Y además me dicen que no. Lo primero, reluctancia total, rechazo total. Ahora, si tú convences de que es mejor, yo me tiro. ¿Me explico? Bien. Pero bueno, básicamente aquí tendrías un poco los pros y cons, ¿no? del autómata. Bueno, la historia, ya os la he contado un poco. A primera mitad del siglo XX aparece el motor eléctrico en los procesos productivos, controlado por sistemas digitales secuenciales basados en relés, básicamente. ¿Vale? El control se hacía mediante relés. Bueno, no sé, esta foto a lo mejor no es la mejor, pero bueno, ahí se vería un cuadro más o menos clásico donde se ven los elementos de control que serían los relés. Eran grandes cuadros donde irían interconectados unos con otros los relés de control, ¿vale? Para hacer la lógica de funcionamiento. Esto es lo que nos encontraríamos pues hasta los años 50, 60, ¿vale? No había otra opción, ¿vale? Bien, en los años 60... aparecen los transistores, electrónica analógica, principios, ¿vale? Después de las válvulas. Con las válvulas ya hay atisbos, pero las válvulas las asociamos más al computador. ¿Vale? En el mundo del proceso casi no llegaron a usarse, porque su fiabilidad no era muy grande. ¿Sabes de dónde viene la palabra bug? Os suena, ¿no? El bug informático, ¿no? Bug, ¿sabes qué significa en inglés? Significa polilla. ¿Sabes de dónde viene lo del bug en informática? Pues viene de que en aquellos superordenadores tan grandes que se hacían con válvulas, muchas veces fallaban porque, claro, al haber válvulas había calor, y al calor y luz, y a eso que acuden las polillas. Y muchas veces una polilla se posaba en las patas de una válvula, hacía... se freía, pero una de las cosas que hacía es que funcionara mal la válvula. Entonces se llegó a descubrir que algunos fallos en esos en aquel tiempo ordenadores, eran debidos a una polilla que se había posado en una de las patillas, o en dos de las patillas de las válvulas. Luego, históricamente, los bugs en informática se asocian a una polilla que se posó en una válvula. Por si lo queréis saber, un bug viene de ahí. Mira qué curioso. Viene del principio de la informática. Entonces, cuando ya nació el transistor, pues empiezan a hacer los primeros controladores electrónicos cableados basados en circuitos electrónicos. Es decir, aquí lo que hay son unos pinchos, que es por donde se conectaría el cableado. Ahí, o sea, esto iría a unas bases y por detrás haría la lógica cableada. ¿Y qué hay aquí dentro en estas cajitas? ¿Qué iría ahí dentro? Pues puertas I, puertas O, y puertas NAND, puertas NOR, etcétera, robustas, industriales. Quizás, o sea, vosotros habéis visto los chips en el laboratorio electrónico y veis esto. Pues la diferencia de esto es que es robusto y diseñado para enchufar en un rack, es decir, es un tema mecatrónico, si queréis conectrónico, y luego robustiano. ¿Me explico así en palabras
que nos entendamos, ¿no? Está pensada muy bien la conectrónica, los conectores para hacer las puertas lógicas, el cableado lógico, y está pensado también la robustez de esos equipos, ¿de acuerdo? Sean equipos, pues a lo mejor con capacidad para temas militares, etcétera, etcétera. Bueno, pero están basados en relés de estado sólido, dispositivos de estado sólido, estáticos, y se hacía todo con lógica cableada. ¿Vale? Entonces, el paso de aquí a aquí, en cuanto a trabajo y en cuanto a tal, ¿qué ventaja ganamos al pasar de aquí a aquí? ¿Por qué se pasó de aquí a aquí? De la izquierda a la derecha. Al menos decirme una ventaja. Más pequeño. A ver, lo de aquí era mecánico, lo de aquí es electrónico. ¿Qué ventaja he dicho que había entre lo mecánico y lo electrónico? Desgaste, el desgaste. Vale. Vida infinita, vamos a decirlo así, teórica. Moriría ante fallo eléctrico, ¿vale? Ante picotazo eléctrico. Es decir, el contactor cuando cambia hace clac, 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 clac. Al millón de cambios, ¡pa! Revienta. Un relé está y a lo mejor más rápido, pero cambia un millón de veces y no se estropea. Un dispositivo de estado sólido. Un relé sí. Un contactor sí, porque es un tema mecánico. ¿Vale?